seguimos aquí en esta tarde gris, húmeda, muy húmeda del otro lado de la pandemia. Y en este caso para hablar de las universidades, de la planificación del Consejo Universitario en el marco de la pandemia con la virtualidad y con todos los desafíos que esta impone. Estamos con Ignacio López, presidente del CUR, pero además director de ITEC. ¿Cómo estás? Correcto, ¿qué tal, Sole? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿cómo se trabaja en pandemia para poder planificar cuando todo va cambiando? Es muy complejo, es un escenario complejo porque una de las cuestiones fundamentales de la planificación es el horizonte temporal. Entonces, al no tener un horizonte temporal preciso, claro, de la situación futura que prevemos, es muy complicado poder decir de qué manera vamos a dar las clases. Hay decisiones que se tienen que tomar con mucha anticipación. Por ejemplo, para un año académico es necesario definir ya en enero o febrero cuál va a ser la metodología a utilizar, si va a ser presencial o si va a ser virtual, o este mix de videoconferencias o alternativas que ayudan a mitigar la no presencialidad. Porque además las universidades son muy dispares respecto a los alumnos y respecto a la procedencia de los alumnos. Digo, no todas tienen a sus alumnos que viven en la ciudad. Ese es un problema. Pero a su vez en enero cuando se planifica no estaba este escenario sanitario de hoy. El escenario cambia constantemente, por eso hablamos de la dificultad. Hay un 20 o 25% de alumnos que no son de Rafaela. Esos alumnos en enero, febrero de 2020 han tenido que decidir si alquilar o no un departamento para venir a vivir a Rafaela y poder cursar. No han podido tener clases presenciales desde ese momento. Ya llevamos 3 cuatrimestres en los cuales no tenemos presencialidad y estamos desarrollando herramientas alternativas para el dictado de clases, ¿no? Ese alumno que viene de otra localidad no ha podido conocer todavía a sus alumnos o a sus profesores cara a cara. 1 año y medio para un ingresante, ya está en segundo año, y no haber podido tener un contacto con sus pares o sus docentes o el equipo educativo de la institución es desmotivante, en algún punto es desmotivante. ¿Eso generó deserción, dejó alumnos en el camino? Sí, hoy tenemos que decir que 2020 ha dejado un alto porcentaje de deserción, porque no todos los alumnos se han preparado para este tipo de modalidad educativa. Todos nos hemos preparado para la educación presencial. Nosotros hemos sido criados y preparados de primaria y secundaria para tener clases presenciales. Y nos hemos encontrado con 2020, donde no hemos podido desarrollar la clase presencial. El docente está preparado para dar clases presenciales. Y tampoco lo ha podido hacer y ha tenido que prepararse en otras metodologías en las cuales no era especialista. Fue un cambio abrupto y que nos llevó a hacer cambios muy rápidos y de rápida adaptación, sí, con herramientas que desconocíamos. Así que... Pero aparte de esto que mencionás, que creo que es un factor importante a tener en cuenta, la motivación. La universidad es un sistema totalmente diferente de educación a lo que es la escuela en sí, en el nivel primario, en el nivel secundario. Imagínate un ingresante que tiene que saltar este sistema totalmente diferente sin poder tener el acompañamiento. Hay gente que es más independiente que otra, todos somos distintos, pero sin tener ese acompañamiento y el conocimiento del profesor, la empatía, la cercanía, que lo discutan en el CUR. Sí, por supuesto. La primera discusión en el CUR fue tomar una medida preventiva para cuidar la salud. Tenemos muy en claro que lo primero es la salud, que es prioritario, y se tomaron las medidas necesarias 5 días antes del 20 de marzo, que fue cuando se inició la restricción total. Se tomó la decisión de no convocar a los alumnos a las aulas para cuidar su salud y la de los docentes y no docentes. Esa es la primera decisión. Y después se van tomando decisiones en función de cómo va evolucionando el escenario día a día, semana a semana, mes a mes. Y hoy nos encontramos con una situación en la cual sigue habiendo incertidumbre. Entonces, hoy ya es una cuestión, después de 3 cuatrimestres, ya es muy importante hablar de cómo hacemos para resolver el problema de no haber tenido el contacto en el aula con los alumnos. Repito que hemos buscado siempre alternativas para este tipo de dificultades. Otro tipo de comunicación a través de otras herramientas tecnológicas. La famosa aula virtual. Sí,
ese esfuerzo que hacen los docentes, no solamente dar clases en el horario, sino también fuera de horario de clase, clases de consulta, charlas con los alumnos a través de WhatsApp, del mail, del teléfono, los medios de comunicación que utilizamos en el día a día, pero volcados al ámbito del aula. Es necesario, falta ese contacto humano, somos seres sociales, necesitamos el aula para poder ver al alumno cara a cara, para ver sus necesidades y para poder plasmar como docentes todas esas estrategias y tácticas que aprendimos, nos formamos y nos capacitamos y no podemos llevarlas adelante, llevarlas a cabo en el ámbito del aula. Y por ejemplo, decíamos, son diferentes las carreras que se brindan en Rafaela, hay algunas que tienen mucha más base teórica que otras, pero el ITEC, por ejemplo, que tiene mucho de práctica, porque mucho de oficio, ¿cómo se trabajó en este marco, con estas limitaciones? Bueno, del ITEC te puedo dar dos situaciones. Primero, que no hemos podido tener clases presenciales, solamente hemos tenido el curso de ingreso en febrero de 2020 y apenas una semana en la cual llegaron a conocerse los ingresantes del 2020 con los docentes y sus compañeros, pero después no han tenido clases presenciales. Y todo lo que es talleres y laboratorio, no se pudo hacer nada. No, hubo una pequeña ventana temporal este año donde se pudo permitir esa actividad. A nivel provincial hubo un permiso, una habilitación de escasas semanas donde pudimos avanzar con todos esos talleres que no hemos podido dar en 2020 con un grupo de alumnos. Con un grupo de alumnos reducido, en burbujas, con los protocolos. Hay 3 protocolos en la institución. Sí, aparte son especialistas en protocolo, digo. Sí, entonces se ejecutan tal cual de acuerdo a las reglamentaciones, pero es muy poco lo que hemos podido hacer. Las materias de taller o laboratorio no se pueden dictar, no se pueden realizar si no es de manera presencial. Y la otra situación es que en todo este tiempo el alumno de ITEC ha sufrido eso. El alumno que estaba en segundo o tercer año ya conocía la institución, los profesores y ha podido continuar y terminar su carrera. No hemos tenido deserción, pero aquel alumno que viene con toda la expectativa de tocar las máquinas, las herramientas, hacer las prácticas y en primer año se encuentra con esta situación y sabe que en segundo va a ser igual, un 50% de los ingresantes de 2020 ha decidido esperar a que vuelva a la presencialidad para retomar las clases. Bueno, año complejo, te agradecemos la posibilidad de dialogar de todos estos temas, pero para cerrar, ¿qué se aprendió? Porque hablamos de lo malo, hablamos de las dificultades, pero también hubo como una aceleración respecto a cosas que teníamos que incorporar, esto de la virtualidad, indefectiblemente con un mundo que avanza. ¿Cuáles son las potencialidades de las universidades en tiempo de pandemia? Muchísimas. No lo asocio a la pandemia, sino lo asocio a ese cambio abrupto, a romper paradigmas de las clases virtuales. Las clases virtuales no reemplazan la presencialidad, son un excelente complemento, que después cuando volvamos a otra situación más parecido a lo que era la normalidad, antes del 2020, sí. Marzo. Vamos a ver que encontramos un entrenamiento acelerado en el uso de herramientas de información, de comunicación, todas herramientas tecnológicas que nos van a suplementar, nos van a complementar, perfectamente la clase presencial en adelante. Te doy un ejemplo, hay docentes de Rafaela que están dando clases en universidades de Córdoba, a alumnos de Santa Fe, Córdoba, Salta y Neuquén. Eso es algo impensado desde la presencialidad, ¿no? Se abren un montón de posibilidades y de puertas ante el uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, vemos también que hay alumnos que se adaptan muy bien a este tipo de educación y nos abre también las posibilidades de romper con el paradigma de decir, no, es presencial o nada. Exacto, aquel alumno que no puede participar quizás puede estar viendo la clase presencial en otro lado y no se pierde la clase. Digo, hay cosas que hay que rescatar. Hay ventajas para los docentes que vienen a Rafaela a dar clases, que probablemente viajen menos, y también para los alumnos que no pueden llegar hasta Rafaela y también van a poder tener una buena clase. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a vos, Sole. Aquí estuvimos en el otro lado de la pandemia hablando de las universidades, de esto que es tan importante, cómo se fue todo reconvirtiendo y la educación terciaria universitaria también es muy importante. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos.